Pues inicialmente, nuevamente nos reencontramos después de este pequeño periodo donde la semana pasada no nos vimos, pues porque estaban resolviendo parcial, no tuvimos clase como tal. Vamos a trabajar dos partes en la clase. Primero vamos a revisar rápidamente lo del parcial, de pronto comentarles algunos como errores, por decirlo así, o algunas características generales de lo que encontré cuando lo revisé. Pues a la mayoría le fue bien, muy bien, diría yo. Pues realmente el parcial no tenía mayor complicaciones. Lo que les planteaba desde el principio, me interesaba era que pudieran resolver ejercicios de ese tipo, pues utilizando lo que habíamos visto. Entonces, pues tampoco tenía gran dilema la cosa. Encontré por ahí varias cositas, entonces ya se las comento. En la plataforma ya les compartí la solución, entonces para que la puedan acceder. Yo les comparto pantalla por acá, si esto me deja. Como les escribí ahí por el grupo, si en cualquier momento me desconecto es porque estamos teniendo problemas acá con la conectividad por este lado, entonces varios también me han comentado, Por este también. sí, varios me han comentado lo mismo, entonces, Buenas. buenas, ¿Cómo los huevos? no, huevos no. Estoy hablando de una señora. ¿Qué pasó? Qué pena. Fresco, fresco. Entonces, si en cualquier momento me desconecto es porque está fallando, está cayendo bastante el internet por aquí. Entonces, les decía que en la plataforma pues tenemos disponible ya la solución del parcial. Me interesa que comparen, ya lo vamos a revisar igual, pues el paso a paso ahí con lo que ustedes hicieron para que ustedes mismos miren en qué fallaron o en qué se equivocaron. Hoy comenzamos el siguiente capítulo, el siguiente bloque de la asignatura que hace referencia a las ecuaciones. Entonces, vamos a revisar primero la solución del parcial y luego trabajamos sobre lo que son las ecuaciones. Entonces, me voy a salir de aquí y vamos a revisar entonces rápidamente el parcial. Ya todos tienen la nota en la plataforma, me imagino que a todos ya les llegó la notificación, ya me imagino que vieron sus notas, entonces si de pronto alguno no le llegó alguna cosa, entonces me escribe ahí por el grupo, por favor, para revisar a ver qué pasó. Entonces, pues el primer bloque de ejercicios, el primer punto era operaciones básicas con polinomios, entonces teníamos una suma, una resta, una multiplicación, una división, y el último puntico eran 5 de ese bloque, era la combinación de varias operaciones utilizando símbolos de agrupación. Entonces, pues prácticamente el mismo ejercicio del parcial número 1, solo que esta vez pues teníamos polinomios, no números solitos, sino números con letras. Entonces el primer ejercicio pues simplemente era una suma, ahí no había que hacer mayor cosa. Inicialmente tenía que simplificar los parentes, entonces tenía que hacer el producto y quedaban los dos corchetes pues relacionados mediante la suma, pues simplemente era quitar los corchetes. Algunos lo hicieron así en forma horizontal, otros cogieron y lo hicieron en forma vertical, no había ningún problema, para ambos lados tenía que dar lo mismo. Entonces arriba colocaban este, abajo colocaban este, trazaban la raya y hacían la suma. No había ningún inconveniente con eso. Este ejercicio pues bastante fácil, ahí creo que ninguno falló en este. En el segundo igual, era simplemente un producto y por acá en la mitad teníamos una resta, aquí entonces primero teníamos que simplificar los paréntesis haciendo la multiplicación y cuando simplificamos este paréntesis pues de una vez involucramos el menos de la resta y ya simplemente teníamos que sumar y listo. Entonces también bastante sencillo ese segundo ejercicio. Tampoco fallaron, no, ahí no, ninguno, hubo errores. En este tercero, entonces, un producto, entonces simplemente multiplicación término a término, entonces cojo el primero de este lado y lo multiplico por los 3 de acá, y luego cojo el segundo de este lado y los multiplico por los 3 de acá. Lo único que hay que tener en cuenta ahí, pues simplemente era ley de signos, y cuando trabajaba con las letras, entonces la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. Aquí tampoco, creo que uno por ahí que otro, no sé qué pasó en la suma, no la hizo con este 72 y este uno y colocó también en la respuesta menos 72, pero fue como un despiste, pues ahí no hubo mayor dilema, pues ahí. En el D, aquí sí varios, bueno, lo hicieron de diferentes formas o de diferentes maneras. Entonces, pues esto era un polinomio dividido entre un monomio, uno de los casos, segundo caso de la división. Entonces decía la teoría o lo que vimos en la clase, que había que coger cada uno de los términos del polinomio y dividirlo entre el monomio. Entonces simplemente separar los términos respetando los signos y colocar siempre el mismo divisor. Y después de tenerlo así, pues simplemente procedíamos a simplificar.
Si se podían simplificar los números, pues se simplificaban y simplificábamos las letras en el caso donde se pudiera. Entonces, algunos resolvieron simplemente simplificaron el número. Yo tenía Sacaron, una gran duda ahí, sí, nada de sí, simplificación. algunos simplificaron solamente el número. Entonces, todos los de arriba se podían dividir exactamente entre 3, entonces dividieron entre 3. Y me dejaron entonces el resultado arriba con la simplificación del número y abajo me dejaron al cuadrado. Pero resulta que por acá podía también simplificar las letricas. No había tanto dilema ahí. Otros hicieron la división larga, que era el tercer método. Entonces colocaron como la división tradicional que veíamos en primaria, colocaron todo el polinomio y colocaban el símbolo de división y luego colocaban eso. Y lo fueron desarrollando paso por paso como una división convencional. También no había ningún inconveniente. El método pues, más simple era el que habíamos visto en la clase, simplemente separar y simplificar. Entonces en este puedo simplificar número con letra, entonces desaparecía el denominador, acá también, y aquí cuando ya el exponente del de abajo era más grande que el del de arriba, pues simplemente la letra se me iba a quedar abajo, era lo único. Pero pues ahí tampoco hubo mayor dilema. Como les digo, usaron varios métodos y la mayoría, sí, la mayoría simplemente simplificó el numerito. Sacó tercera a todos los de arriba y simplificó con el 3 de abajo. Pero se les olvidó la letra. Pero bueno, tampoco era error pues así garrafal o fatal. El último, aquí sí ninguno falló, creo que no. Ah, sí, creo que uno por ahí que otro se equivocó por acá en la multiplicación, creo que fue por acá en esta parte, y entonces ya después los numeritos no les cuadraban con lo que seguía. Aquí pues era hacer lo mismo que hicimos, como les decía ahora en el último ejercicio del primer parcial, era empezar a aplicar simplificación primero de signos de agrupación, entonces primero tenía que ir simplificando paréntesis, teniendo en cuenta pues ley de signos y esas cosas, y luego me iba saliendo, luego iba a simplificar el corchete y por último iba a simplificar las llaves. Entonces tenía que sumar, tenía que restar, tenía que multiplicar. Era lo que había que hacer aquí. ¿Cuál era la única diferencia? Pues que aquí me iba a quedar todo con letras involucradas. En el ejercicio de la vez pasada, en el otro parcial, pues eran numeritos y nos íbamos simplificando cada vez que íbamos destruyendo, simplificando corchete o paréntesis, o ya termina quedando un número. Aquí me iban quedando, son expresiones algebraicas que involucraban letras. Entonces, la mayoría aquí no les presentó ningún inconveniente y llegaron a la respuesta sin ningún problema. Como les digo, algunos por aquí se despistaron en una multiplicación y les cambió un numerito y ahí para allá pues ya lógicamente cambiaban los resultados. Como les digo, la idea es que lo puedan descargar y lo revisen y lo comparen con el que ustedes me enviaron para que miren ahí los pequeños detalles en donde algunos se equivocaron. Como les digo, la mayoría pues, tuvo un buen desempeño, no tuvieron mayores dilemas. El segundo bloque de ejercicios del parcial entonces hacía referencia a los casos de factorización, a la factorización de polinomios. Entonces, vamos a revisarlos. El primerito era factor común por agrupación de términos. Yo agrupo acá, en este, ojo, que no es la única forma de hacerlo. Algunos cogieron los dos primeros y los dos últimos y sacaron factor común, por ejemplo, en los dos primeros x al cuadrado y x al cubo, perdón, y les quedaba x al cuadrado menos 81. Y luego, con este otro x al cuadrado menos 81, hacían otro factor común. No hay ningún problema. Yo en este caso cogí x a la 5 y x al cuadrado y saqué factor común x cuadrado y me quedaba x al cubo más 1. Y trabajé con los de menos 81, menos 81 x al cubo, menos 81 y sacaba factor común menos 81. Y me quedaba x al cubo más 1. Después sacaba factor común x al cubo más 1 que multiplicaba a x al cuadrado menos 81. Así como lo hice yo, o por el otro camino que varios lo hicieron, llegaban acá a la misma situación, a esta misma representación. Entonces no se asusten porque aquí yo hice otra agrupación diferente, porque la mayoría cogió los dos primeros y los dos últimos. No había ningún dilema, como les digo, llegaron a esta misma situación, x al cubo más 1 por x al cuadrado menos 81. Y si ustedes se fijan, el primero se le puede aplicar suma de cubos y al segundo se le puede aplicar diferencia de cuadrados. Entonces, al aplicar la regla de suma de cubos, entonces me va a quedar que x al cubo más 1 es igual a x más 1, que multiplica x al cuadrado menos x más 1. Y x al cuadrado menos 81, al aplicarle diferencia de cuadrados, me quedaba x más 9 por x menos 9. Aquí la mayoría lo hizo bien, sin ningún inconveniente, sin ningún dilema. Entonces, pues simplemente era escribir la respuesta, que era colocar a multiplicar estos cuatro paréntesis y listo.
En el segundo era una cáscara y muchos se resbalaban en esa cascarita, pues una cáscara por llamarlo así. Si lo hubieran visto de una vez no se hubieran complicado. Eh, Muchos optaron por aplicar diferencia de cubos. Esto es un cubo, acá está separado por un menos y esto es otro cubo, diferencia de cubos. No había ningún dilema por ahí. Los que lo hicieron por ahí, no hay problema, no tienen ningún inconveniente. Otros se las pillaron y lo hicieron así como lo hice yo. Entonces, pues simplemente le sacaron el cubo a esto, que daba 27x al cubo, y aquí simplemente era sumar semejantes, porque era 27x al cubo menos 125x al cubo. Eso daba menos 98x al cubo. Y algunos se la pillaron y lo hicieron así, no hubo ningún dilema, muy bien. Otros aplicaron el desarrollo de diferencia de cubos, que lo tengo por acá abajo. Entonces ya se los muestro. Miren que la respuesta fue menos 98x al cubo, ¿listo? Entonces, por acá lo hice por los dos lados, entonces diferencia de cubos, entonces aplico la regla de la diferencia de cubos. La raíz cúbica de este, que es 3x, y la raíz cúbica de este, que es 5x. Como es una resta, entonces el primer paréntesis va con negativo y en el segundo paréntesis todo va positivo. Y en el segundo paréntesis va la raíz del primero al cuadrado más la raíz del primero por la raíz del segundo más la raíz del segundo elevado al cuadrado. Muchos llegaron hasta aquí. Pues hicieron los cuadrados, hicieron la multiplicación y llegaron hasta aquí. Otros llegaron hasta aquí. Y yo no sé por qué no se atrevieron a hacer la multiplicación. Pero bueno, no había ningún problema. Si fue aquí o si fue aquí, no había ningún problema. Al final, si multiplicaba estos dos, iba a volver a llegar a la misma respuesta que tenía arriba, menos 98x al cubo. Lo que pasa es que por aquí pues era mucho más largo. Como les digo, aquí simplemente era resolver este cubo y sumar semejantes y me daba la respuesta. Algunos lo hicieron así, otros lo hicieron por acá por diferencia de cubos. No había ningún problema. Por ambos métodos llegamos a la misma solución o a la misma respuesta, que era menos 98x al cubo. El que quedó por acá con menos 2x por 49x al cuadrado, no pasa nada. Vámonos para el tercero. El tercero pues no se podía factorizar, era un binomio, una diferencia, binomio. Esto no tenía raíz cuadrada exacta, este de aquí, este sí, este no tenía raíz cuadrada exacta, este sí, simplemente no se podía factorizar. Ahí no hubo tampoco ningún problema para para ninguno. Bueno, algunos fueron más osados, no sé qué asesoría tenían, o vieron muchos videos de muchos videotutoriales en YouTube, no sé qué, y se atrevieron a factorizarlos. Yo no les había mencionado en la clase, pues que en última, si no tiene raíz cuadrada exacta, sí se puede, porque pues esto es lo mismo que tener, por ejemplo, la raíz cuadrada, o este 7 si lo quiero expresar como cuadrado, entonces lo coloco como raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado y ya. Entonces algunos hicieron ese procedimiento y lo factorizaron y escribieron la respuesta usando raíces. Entonces, pues bueno, también fue válido y no les coloqué ningún dilema ahí, aunque fueron mucho más avanzados, tenían que haber puesto más notas. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, pero la mayoría pues simplemente me colocó que ese no se podía factorizar, no había ningún dilema. El D, pues era bastante simple, aquí sí todos muy bien. Dos números que multiplicados dieran menos 6 y que sumados dieran menos 1. Entonces, menos 3 y 2 eran los números. Entonces, alguno por ahí, no me recuerdo quién fue, se le olvidó colocarle el signo, creo que fue al segundo paréntesis, a uno de los dos paréntesis, entonces quedó x2, x y el 2 o x y el 3, se le olvidó, creo que fue el 2, creo que fue acá, se le olvidó colocar el simbolito, pero pues bueno, despiste ahí, creo que fue un despiste. Y el último ejercicio pues era muy simple porque era diferencia de cuadrados, como les dije la otra vez era el de los más facilitos. Entonces, raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del segundo y abro dos paréntesis, uno positivo, otro negativo. Entonces, x al cuadrado más 16 por x al cuadrado menos 16. Y este de aquí, otra vez le puedo aplicar diferencia de cuadrados, x más 4 por x menos 4. Entonces, la respuesta eran estos tres paréntesis. Ahí ninguno tampoco tuvo ningún dilema. También era bastante sencillo. Y ese era el parcial. Pues como les digo, pues no había mayor cosa por ahí rara o extraña. Entonces, este ya lo tengo ahí en la plataforma para que lo descarguen y comparen con los ejercicios que ustedes realizaron para que miren dónde se equivocaron. Me interesa mucho eso. Que ustedes revisen en dónde es, si fue un signo, si fue una multiplicación, si fue en qué fue lo que de pronto pudieron haber cometido algún error para que no queden pues como con esa incertidumbre ahí de qué pasó. Listo, bueno, entonces por este lado, bien. Bueno, ¿algún comentario sobre el parcial? ¿O continuamos con la temática del día de hoy?
Continuemos, profe. ¿Listo? Ninguno. Ninguno. Bueno. Listo, entonces vamos a arrancar, vamos a meternos entonces en un tema bastante interesante de la matemática que se llaman las ecuaciones. Entonces, desde que comenzamos la asignatura, pues yo les he tratado de vender la idea de que ustedes cambiaran ese concepto que tenían acerca de la matemática que traían pues muy arraigado del colegio, donde la mayoría de años pues resolvían y resolvían ejercicios, ejercicios, ejercicios con una cantidad de temas, pero pues que en últimas ustedes no veían esa vaina para qué podía servirnos. Entonces vamos a meternos ya en el cuento de resolver problemas, porque esa es una de las grandes características de la matemática, es una de sus grandes virtudes, permitirnos resolver problemas de la vida real, problemas cotidianos. Entonces, vamos a utilizar la matemática para eso. Entonces, vamos a empezar a incursionar en ese mundo, a pesar pues de que los otros temas que hemos visto o que trabajamos, pues también me plantean una serie de problemitas que podemos resolver, pero que realmente eran de un nivel muy simple, pues, muy elemental. Entonces, por eso no les quise meter allá cuando estábamos sumando, cuando estábamos restando, multiplicando, dividiendo o sacando potencias o raíces, pues involucrar problemas, porque realmente los problemas pues eran problemas de primaria. Entonces, decirle que si yo tengo 10 manzanas y me como 5 y luego me regalan otras 3, ¿cuántos me quedan? Pues no tenía mucho sentido. Pero aquí ya en este nivel ya podemos empezar a meternos en otro tipo de aplicaciones, en otro tipo de problemas con esta herramienta que llaman las ecuaciones. Entonces ya lo vamos a mirar ahora. Entonces, vamos a trabajar inicialmente con ecuaciones de una variable. La próxima sesión trabajamos con ecuaciones, perdón, vamos a trabajar todas, pues por ahorita, con una sola variable en esta temática. En otra matemática que ustedes ven que es en la 2, ya involucramos más variables en el ejercicio. Entonces, vamos a iniciar simplemente diciendo que una ecuación, tengan presente esto, es una proposición que expresa la igualdad de dos expresiones algebraicas. Entonces, aparece una palabrita fundamental, igualdad. Lo que implica la igualdad es que vamos a utilizar el símbolo igual. Entonces, ese siempre va a aparecer en una ecuación, aparece el símbolo de la igualdad. Es una característica de las ecuaciones. Necesitamos tener el símbolo de igualdad. Me dice que me va a involucrar dos expresiones algebraicas. Como estoy hablando de expresiones algebraicas, entonces vamos a tener letras y números. Tengan eso presente. Letras y números. Y entonces por acá nos dice que por lo regular involucran una o más variables que también se llaman incógnitas y el símbolo de igualdad, lo que les estaba diciendo. Entonces por acá me dicen que hay unos ejemplos de proposiciones que se consideran o que se llaman ecuaciones. Entonces voy a aumentar un poquitico aquí porque ustedes vean más grandecito. Eso. Y entonces por acá tenemos el primer ejemplo, 2x menos 3 es igual a 9 menos x. Esto es una ecuación matemática ya que involucra la igualdad y ya que me involucra términos o expresiones algebraicas. Entonces por acá tenemos una variable, una incógnita llamada x, acá otra que es la misma x y que representan un valor que yo desconozco. El valor de la x de la derecha es igual al valor de la x del de la izquierda. Entonces, donde sea que esté esa incógnita va a valer lo mismo en esta expresión algebraica. De eso se trata. El segundo ejercicio, el segundo ejemplo, entonces me dice... No entendí, ¿de dónde sale ese 9? ¿De la multiplicación No, de no, no, 3 no, no, por no, 3? no, 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 aquí no estamos haciendo ninguna operación, esto simplemente es una expresión cualquiera. Ese 9 no Ah, sale de ok. ningún lado. Aquí tengo una expresión algebraica a la izquierda y una expresión algebraica a la derecha, ya, no más. Ahí no hemos hecho ni operaciones ni nada. Esto Ah, se llama ok. una ecuación, ¿por qué? Porque tiene el símbolo de la igualdad involucrado y porque tengo dos expresiones algebraicas involucradas. Entonces simplemente es eso. La incógnita o la variable de esa se llama x y la potencia o el grado de esa ecuación la medimos por el exponente más grande. En este caso, pues el exponente de ambas x es 1. Entonces es una ecuación de primer grado. En la segunda, tengo y cuadrado menos 5y. Esta es la primera expresión algebraica. Y al otro lado, aquí tengo el símbolo de la igualdad, que es obligatorio para que hablemos de ecuación. Y luego tenemos la otra expresión algebraica, que es 6 menos 4y. Acá la incógnita o la variable se llama y su exponente más grande es 2, y al cuadrado. Quiere decir que esta es una ecuación de segundo grado. Aquí tengo una sola incógnita, acá arriba también tengo una sola incógnita. Acá en el tercer ejemplo ya tengo 2x más y igual a 7. Entonces acá ya tenemos dos incógnitas, x y y.
El lado izquierdo me presenta una expresión algebraica, en el lado derecho tenemos un término independiente, pero tenemos dos expresiones que están relacionadas con el símbolo de la igualdad. Entonces hablamos de una ecuación. Esta es una ecuación de primer grado también, pero esta vez con dos variables, con dos incógnitas, con x y con y. La primera era con una sola incógnita x de grado 1, la segunda era con una sola incógnita y de grado 2 o de segundo grado, y esta tercera es de primer grado, pero involucra dos variables o dos incógnitas, la x y la y. Y en este cuarto ejercicio, o en este cuarto ejemplo mejor, pues aparece a sobre 1 menos r igual a s. Entonces aquí ya tengo otra ecuación, pero en este caso tengo tres incógnitas, la a, la r y la s. Tengo tres variables o tres incógnitas, valores que desconozco. Y todas tres están elevadas a la primera potencia, entonces hablamos de que es una ecuación de primer grado. ¿Listo? Entonces, simplemente eso. Tenemos el símbolo de igualdad y tenemos algunos valores desconocidos. Cuando tenemos eso, estamos hablando de una ecuación. ¿Listo? Bueno, entonces utilizamos normalmente en la matemática X, Y y Z como letras para identificar las incógnitas. Pero como les dije la otra vez, yo puedo usar cualquier letra después de que tenga claridad o que no me olvide esa letra que representa o qué significa. Entonces, pues podemos tener la X, podemos tener la Y como siempre nos acostumbramos, pero por ejemplo aquí aparece la A, por acá aparece la R, por aquí aparece la S. No hay ningún dilema. Después de que usted tenga claridad sobre qué significa o qué representa esa letra. Las ecuaciones están conformadas o están constituidas por dos miembros, por decirlo así, miembro izquierdo, miembro derecho, o primer término el de la izquierda, segundo término el de la derecha, separados por el símbolo de la igualdad. Entonces, eso es lo que nos expresa por acá la guía, nos dice las expresiones separadas por el símbolo de igualdad se denominan lados o miembros de la ecuación. El lado izquierdo o primer miembro y el lado derecho o segundo miembro. Por acá nos dicen que, baja una claridad aquí, las ecuaciones que solo contienen constantes y no contienen variables, simplemente se llaman o se denominan una igualdad matemática o una proposición matemática. Ojo, aquí ya no puedo hablar de ecuación, aquí ya no tengo una incógnita o una variable, un valor desconocido. Esto era lo que veníamos trabajando hasta hace algunos días, operaciones con números que conocíamos. Pero cuando nos metimos en el cuento de los polinomios, en el cuento del álgebra, pues ya nos incursionamos con las variables incógnitas. Entonces, esto es una igualdad matemática o una proposición matemática, la cual puede ser verdadera o puede ser falsa. Es verdadera si se cumple la igualdad y es falsa si no se cumple la igualdad. Entonces, por ejemplo, 3 más 2 que está al lado izquierdo es igual a 5 que está al lado derecho. Esta es una proposición o una igualdad matemática verdadera. ¿Por qué? Porque si yo hago esta operación me da 5 y 5 es igual a 5. Simplemente es eso. Por acá abajo tengo otra que es falsa, que me dicen 2 más 5 es igual a 6. Esto sigue siendo, no es una ecuación, es una proposición matemática o una igualdad matemática, pero en este caso es falsa, porque 2 más 5 es 7 y 7 no es igual a 6. Entonces, para que lo tengan presente, listo, esa proposición es falsa. Entonces, por acá abajo me dicen que una ecuación se refiere a una variable, por lo regular es una proposición válida para algunos valores de la variable, en tanto que es falsa para otros valores de la variable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la X va a tomar un valor que va a satisfacer la igualdad, me va a convertir lo de la izquierda igual a lo de la derecha. Entonces, a eso cuando sucede y cuando encontramos ese valor de la X que hace que lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha, se le denomina solución de la ecuación o raíz de la variable o de la incógnita. Es el valor de la incógnita o de la variable que hace que la igualdad se convierta en verdadera. Entonces, pues, ¿en qué consiste resolver una ecuación? Pues simplemente en encontrar cuál es el valor de la incógnita que hace que lo que está en la izquierda sea igual a lo que está en la derecha. Entonces, acá me dan un ejemplo sin hacer el procedimiento de cómo resolverlo. Simplemente me dicen que si tomamos el valor 5 para x, o sea, si decimos que x vale 5, entonces lo reemplazamos en esta expresión que me dan aquí y miramos a ver qué pasa. Entonces me queda 5 por 2 menos 3 igual a 5 más 2. Estoy cambiando donde está la x, lo estoy cambiando por 5. Entonces 2 por 5 me da 10, 10 menos 3 me da 7
y 5 más 2 me da 7. Por lo tanto, pues acá tengo que x igual a 5 es la solución para esa ecuación. ¿Por qué? Porque hace que a ambos lados de la ecuación me dé el mismo resultado, que es 7. Entonces, 2 por 5, 10 menos 3 son 7 y 5 más 2 son 7. Entonces no tendría ningún dilema. Y por acá me dicen, ¿y qué pasa si tomamos el valor x igual a 4? Entonces vamos a mirar si 4 es solución de esa ecuación. Simplemente lo reemplazo, me queda 4 por 2 que son 8, y a 8 le quito 3 me da 5, y al otro lado me queda 4 más 2 que da 6. Y 5 más 6, 5 no es igual a 6, perdón, 5 no es igual a 6. Por lo tanto, la proposición es falsa, o sea que 4 no es solución de la ecuación. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente es como para, este es el proceso de verificación, en otras palabras. Cuando estamos trabajando con ecuaciones, cuando resolvemos, al final pues debemos de verificar la respuesta. ¿Y cómo hacemos para verificar la respuesta? Pues simplemente reemplazamos el valor que encontramos en la ecuación original y se tiene que cumplir la igualdad matemática. Entonces, lo que les decía, acá abajo me dice que el valor de la variable que hace que la ecuación sea una proposición verdadera se denomina raíz o solución de la ecuación. Y decimos que tal valor de la variable satisface la ecuación. Entonces, pues vamos a recordar un poquitico este procedimiento, este proceso que ustedes ya lo vieron allá en el colegio. Yo sé que esto sí lo han visto bastante, o lo vieron o lo trabajaron bastante. Entonces vamos a recordar un poquitico el procedimiento y se los voy a mostrar de otra forma que normalmente no lo veían ustedes así. Ustedes se aprendieron una receta y la recitan al pie de la letra. Si quiere ahora les hago el dictado, ustedes me lo recitan de uno. Aquí nos dicen, a menudo estamos interesados en encontrar las raíces de alguna ecuación, es decir, pues encontrar los valores de la variable que hacen que la igualdad o la proposición pues sea verdadera. El proceso de encontrar esas raíces se denomina o se llama resolver la ecuación. Al llevar a cabo este proceso, por lo general efectuamos ciertas operaciones en la ecuación que la transforman en una nueva ecuación más fácil de resolver. Tales simplificaciones deben realizarse en forma tal que la nueva ecuación tenga las mismas raíces que la ecuación original. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que normalmente usamos para transformar o para resolver más bien una ecuación? Entonces, tenemos dos principios básicos. El de la adición, que permite sumar o restar cualquier término constante o algebraico a ambos lados de la ecuación. Ojo, lo que hago en la izquierda lo hago en la derecha. Lo que hago a la izquierda del igual, lo tengo que hacer a la izquierda, a la derecha del igual, para que la ecuación no se desbalancee, para que no se pierda pues la original. Y el otro concepto, aquí en la primera estamos involucrando suma y resta. Y el otro concepto se llama el principio de la multiplicación, que nos indica que podemos multiplicar o dividir a ambos lados, o sea, al izquierdo y al derecho, por cualquier constante que sea diferente de cero. Porque si multiplico por cero, pues todo me va a dar cero. Y no puedo dividir entre cero. Entonces, puedo multiplicar por cualquier número menos por cero. O dividir por cualquier número menos por cero cuando estoy resolviendo una ecuación. Porque si lo hago por cero en la multiplicación, todos me da cero. Entonces no tengo ningún, pues no quedo con nada, todo me va a dar cero. Y si pongo a dividir entre cero, pues simplemente no se puede. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Entonces, les voy a esbozar lo que estamos viendo aquí. Imagínense en una balanza de platillos, una balancita de dos platillitos, donde estamos en equilibrio, quiere decir que el peso de la derecha es igual al peso de la izquierda, entonces la balanza está en equilibrio. Y entonces, si yo le agrego algo a la derecha, se lo tengo que agregar a la izquierda en la misma proporción para que no se pierda el equilibrio. Si yo le quito un poquitico de lo que hay en la derecha, le tengo que quitar ese mismo poquitico del lado izquierdo para que se conserve el equilibrio. Si yo le multiplico, o sea, que le voy a meter más a la izquierda, pues a la derecha le tengo que meter la misma cantidad para que no perdamos el equilibrio. Es el principio, es el fundamento de estos dos principios. Ustedes lo conocen de otra forma, ahorita llegamos a esa conclusión, ahorita llegamos a esa representación, ya se las muestro. Entonces, vamos a mirar por aquí algunos ejemplos. Entonces, vamos a empezar pues con este que es muy simple. Me dicen x menos 3 igual a 2. Pues tengo que encontrar un número que al restarle 3 me dé 2. Ustedes una me dice que es 5. Profe, eso no tiene ningún inconveniente. ¿Por qué vamos a botar tiempo con eso? Vamos a mirar lo que les estoy diciendo. El objetivo o el trabajo, o la tarea que hay que hacer cuando me dicen resuelvan una ecuación, es encontrar el valor de la incógnita, el valor de la variable. Y para hacerlo, entonces debo despejar la incógnita, que me quede la incógnita solita,
solita. Entonces, en este caso, x menos 3 igual a 2, me está estorbando, por decirlo así, o me está incomodando este menos 3. Para quitarlo, pues simplemente le voy a sumar la misma cantidad, 3. Si yo a 3 o a menos 3 le sumo 3, me da 0, entonces va a desaparecer. Pero ojo, lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha, que es lo que tenemos acá. Entonces queda x menos 3 más 3, y al otro lado queda 2 más 3, porque lo que hago a la derecha lo hago a la izquierda, lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha. Y entonces menos 3 más 3 me da 0, se simplifica, me queda la x solita, y al otro lado me queda el 5. Es así de simple. ¿Ustedes cómo lo hacen o cómo lo aprendieron a hacer? Profe, lo que está restando pasa al otro lado a sumar. Lo mismo, ¿vale? Acá está. Es lo mismo. Solo que esa ya es una generalidad. Pero el concepto básico inicial se construyó así. Se construyó como se los estoy planteando. Entonces, necesito dejar a la x sola, entonces le tengo que quitar lo que está por ahí al lado. Entonces, en este caso era el menos 3, para quitar el menos 3 le sumo 3. Pero como lo que hago en la izquierda lo tengo que hacer a la derecha, entonces simplemente resuelvo ahí y listo, se acabó el problema. Miremos más ejemplos por acá. Acá tengo uno con multiplicación. 5x igual a 15. Ustedes lo conocen, profe, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Eso es lo que nosotros conocemos, lo que ustedes aprendieron del colegio. Por lo que les estoy planteando aquí, pues, ¿cómo hago para quitarle ese 5 que multiplica la x? Pues simplemente divido entre 5, porque un número dividido entre el mismo número me da 1, entonces va a desaparecer de ahí. Y lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha, entonces divido entre 5 en ambos lados. Y entonces 5 dividido entre 5 me da 1, me queda la x sola, y 15 dividido entre 5 me da 3. Que era lo mismo que pasar este 5 que está multiplicando al otro lado a dividir y pare de contar. Da la misma cosa. Ustedes lo conocen así. Bueno, miremos por acá otro ejemplo, aquí está que está más larguito. Entonces, 5x menos 3 igual a 2x más 9. Entonces, vamos a dejar, vamos a empezar a organizar pues con la letra. Entonces, de este lado, vamos a quitar, normalmente nos recomiendan que las letras o las variables queden en la izquierda y los números queden en la derecha. Entonces, acá en la izquierda, en la derecha, perdón, está este 2x. Necesito quitarlo. Para quitarlo, pues voy a restarlo. Si acá está positivo 2x, le voy a restar 2x. Entonces, 2x más 9 menos 2x. Pero lo que hago a la derecha lo tengo que hacer a la izquierda. Entonces, miren lo que aquí también aparece. Entonces, simplemente acá ya se desaparece ese señor de allá y sumo estos dos que tengo acá. 5x menos 2x me da 3x y este menos 3 se conserva. Acá estos dos se simplifican y me queda el 9. Ahora necesito quitar este menos 3 que está acá acompañando a la x. Como está negativo, simplemente lo voy a sumar el mismo número, entonces le voy a sumar 3. Pero lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha, entonces sumo 3 a ambos lados. ¿Listo? Acá se simplifica esto y me queda 3x, y acá queda 9 más 3 que me da 2. Finalmente, necesitamos quitar ese 3 que está acompañando a la x, entonces voy a dividir a ambos lados, al izquierdo y al derecho, entre 3. Y 3 se va con 3, me queda la x solita, y 2 dividido entre 3 me da 4. Esa es la forma o el principio inicial, pero como les digo, ustedes lo hacen de otra forma, mucho más rápido, mucho más acelerado, ya lo miramos más abajo. Entonces, cuando llegamos aquí, x igual a 4, pues nos damos cuenta pues, que esa es la solución. ¿Cómo me doy cuenta si está buena o me quedó malo el procedimiento? Simplemente me tengo que regresar, me tengo que devolver a la ecuación original, en este caso esta de acá arriba, y reemplazarlo por la solución. Allá nos dio 4, entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente. 5 por 4 me da 20 y a 20 le restamos 3, me da 17 en el izquierdo. Y por el lado derecho, miremos, 2 por 4 me da 8 y 8 más 9 me da 17. 17 es igual a 17, por lo tanto la solución es correcta. Mucho cuidado cuando ustedes estén verificando, lo que se tiene que cumplir es que la igualdad sea verdadera. Miren que en este caso me dio 17, no me tiene que dar 4 como dio la x. Ojo, x La igual a igualdad en 4. ambos lados, profe. Sí, la igualdad de ambos lados, eso es lo único. No importa que no me dé el mismo número que me dio la x, porque algunos se me confunden ahí y entonces dicen, ah, pero me dio 17, ¿y por qué si la x me había dado 4? Nada. La única condición cuando estamos verificando es que la igualdad sea verdadera a la izquierda o a la derecha, que los dos lados sean iguales, no más. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Miremos por acá, entonces, bueno, esto se pudo haber hecho de otra manera. Bueno, esta es la otra Profe, y manera. si no dan iguales, ¿es porque No, hay un error o sí, hay un es error. Sí. falta? Si no dan iguales es porque la solución no es correcta. Si no dan igualdad, si no da la igualdad, es porque la solución no es correcta.
Entonces, acá hay otra forma de hacerlo, que es como ustedes lo hubieran hecho. Entonces, el 2x que estaba acá se lo traen para la izquierda, como estaba positivo lo traen negativo, y hacen la operación, me queda 3x menos 3, y este menos 3 que está negativo lo pasan al otro lado a sumar, entonces quedaría 3x igual a 9 más 3, que es lo que tengo acá, 3x igual a 12, y finalmente el 3 que está multiplicando, pues lo pasan simplemente a dividir, y se acabó el dilema. Es lo que normalmente ustedes acostumbran a hacer. Y listo, no se ponen a jugar que a la izquierda que a la derecha, voy a hacer lo mismo, no, ustedes simplemente van aplicando esa fórmula que se saben de memoria. Lo que está sumando pasa al otro lado a restar, lo que está restando pasa al otro lado a sumar. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y lo que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Eso es lo que ustedes aprendieron cuando estaban en el colegio. Entonces vamos a seguirlo utilizando, no hay ningún problema. Bueno, por acá me hablan de el tipo de, o el grado de ecuación, lo que les estaba explicando ahorita. Entonces, dependiendo de el exponente más grande de la incógnita o de la variable, se denomina ecuación de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado o de enésimo grado. Todo depende del exponente que tenga la letrica, la variable. ¿Listo? Ya se me va a cortar, me queda menos de un minutico. Ya vamos, bueno, entonces paramos aquí y continuamos. Ya les mando el enlace para que continuemos de nuevo y empezamos a hablar de la ecuación lineal. ¿Listo? Entonces, yo no me desconecten, ya les mando el siguiente enlace.